Y aparte, voy a comenzar a grabar para después subirlo. La última vez nos quedamos en la parte de lo que estábamos viendo, las diferencias entre qué era un escalar y qué era un vector. Bueno, ahora continuamos con esta parte del plano cartesiano. Y vamos a continuar. Miren, los que tienen clase antes de 7, o creo que de 8 a 9, o de 7 y media a 8 y media, o a 9 y media, no sé qué horario, si reciben la clase como tal, o esta parte la llevo despacio, todo lo que es de vectores, porque esto es importante también para que usted no se pierda más adelante. Entonces todo esto yo lo llevo despacio. Lo que pasa es que por lo regular siempre en física, bueno, el semestre pasado les voy a contar una experiencia. No el semestre pasado, sino fue el año pasado. El semestre pasado fue mate. El semestre pasado, al final del curso, me quedé solo con 11 estudiantes, creo, 9 estudiantes. Entonces, sí es importante que esta parte la vayan dominando porque, pues, se necesita aprender todo esto para que a usted no le cueste físicas. Ahora sí, si su carrera no le pide física, pues no hay ningún problema, pero si su carrera le pide física, sí es un poco complicado que esta parte de la física no la lleve al 100%. Lo que sí les puedo mencionar es que, si ustedes se dan cuenta, yo tenía escritos 350 estudiantes, más 70 y algo que me escribieron que no podían ingresar porque ya no tenían. Entonces eran más de 400 y algo. Pero de esos 400 y algo, miren, ya solo vemos 54. Entonces, ahí, bueno, 55 ahora. Mi pregunta es, o pónganse a pensar ustedes, en el curso no hay tareas, no ha habido ni un examen. Y de 400 y algo ya solo vemos ahora que están ingresando, bueno, aproximadamente yo creo que van a haber como 60. Entonces, de esos 60, de 400 y algo, y sin tareas y sin examen, ¿cuántos quedarían con examen, tareas y todo lo que tiene que ver de un curso normal? Es una pregunta que me hago. Bueno, vamos a recordar esta parte. ¿Se recuerdan que las abscisas y las ordenadas se le llaman en matemática? El eje X y el eje Y. ¿Cuáles son las abscisas? ¿Alguien sabe cuáles son las abscisas? ¿Las que están en X o las que están en Y? Las que están en Y. ¿Seguro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los demás? Pueden escribir si ustedes gustan. X serían las abscisas, ¿verdad? Y X abscisas, Y las ordenadas. ordenadas. Ok, sí, muy bien. X serían las abscisas y Y las ordenadas. Entonces lo que usted tiene que recordar aquí, que como estamos en física, es un plano cartesiano. Entonces en el plano cartesiano, yo aquí le voy a colocar de otro color para que usted no se pierda las orientaciones que tienen un plano cartesiano. ¿Se recuerdan que existe un norte, existe un sur? ¿Sí? Un este y un... O también algunos lo conocen como oriente y poniente. Hay una forma bien fácil de recordar toda esta parte, y es la palabra, algunos tal vez ya la saben, que es el no sé. Con el no sé, a usted nunca se le olvida, pero solo tiene que irse de izquierda, perdón, del centro a la izquierda, o de izquierda a derecha. Entonces usted escribe las palabras no sé. Con eso jamás se le va a olvidar. Miren, esto es algo importante. No sé. Se va de aquí. No sé. Bueno, eso sería para encontrar el norte, sur, este, oeste, que es oriente o poniente. Aquí no importa en qué dirección vamos a trabajar ahora. Solo importa con que usted se aprenda esta parte. Entonces, ¿qué pasaría si me dicen a mí NO? Entonces aquí empiezan como las indicaciones. Cuando dicen NO, o sea que tiene una orientación del norte al oriente. ¿Cuál es la primera que Disculpe, menciona? ¿Sí? no puedo visualizar la pantalla. Ok. Gracias. Bueno.
¿qué pasa si yo tengo esto, que es del norte al oriente? La primera que me están mencionando es la primera que aparece en letras. Entonces da a entender que si yo voy del norte al oriente, entonces su ubicación tiene que ser del norte al oriente. Miren la flecha. Eso es lo que tiene que ver. Entonces, yo creo que ahí no hay pierde. ¿Qué otra forma pueden mencionarle el norte al oriente? Nororiente, ese es otro. Dicen nororiente. Entonces significa que va del norte al oriente. Entonces, ¿qué es lo que me están tratando de decir? Supóngase, yo aquí tengo, voy a tener aquí mi, vamos a ver, mi regla. Si me dicen que yo tengo 30 grados nororiente, entonces significa que de acá voy a trasladarme 30 grados. Que serían 30 a 90 menos 30, 60. ¿Miren? Entonces me quedaría algo como esto. Aquí ven, 30 grados. 30 grados ahí. Entonces estos serían 30 grados nororiente, porque va del norte al oriente. ¿De acuerdo? Aquí ven. Esto. Va del norte al oriente. Porque algunos pueden equivocarse y colocar los 30 grados acá. Pero al colocar los 30 grados ahí, significaría que tendría que tener ON. O sea, oriente al norte. O sea, del oriente al norte. Cualquiera de las dos, aunque ustedes digan, bueno, pero es que va del norte y el oriente. Sí, pero quien aparece de primero es como el punto de inicio. Y quien aparece de último es hacia donde me dirijo. Entonces, ¿qué pasaría si yo vengo y ahora les digo, bueno, necesito 60 grados, pero OS? O sea, significa que va del oriente al sur. Entonces mi flecha la tengo que colocar hacia acá. Tengo que encontrar 60 grados. Esta sería como mi ángulo, 60 grados. Esta parte de acá, ¿ven? 60 grados. No es lo mismo que me digan del oriente al sur que del sur al oriente. Del sur al oriente también se le conoce como suroriente. Bueno, voy preguntando en esta parte. ¿Vamos teniendo dudas? No. ¿No? No, ingeniero. Este es en dos dimensiones. Entonces, supónganse que a mí me dicen ese, que incluso pueden decirle sureste. Le pueden decir sureste o del sur al este. Significan que yo tengo que abrir como de acá, como que están mis 0 grados, y me voy hacia allá. ¿De acuerdo? Y entonces, imagínense que ustedes incluso le pueden mencionar, vamos 110 grados del sur al este. 110 grados. Pero entonces serían 110 grados. Aquí donde yo estoy colocando la flecha, miren, aquí donde voy a colocar la flecha, empiezan los 0 grados. Pero yo sé que de aquí para acá, en cada cuadrante hay 90 grados. Entonces, como los 110 grados, supónganse que me estuvieran pidiendo, es como hacer todo esto, miren, 110 grados, del sur al este. ¿Cuál sería toda la abertura? Pues aquí lo voy a dejar. Toda la abertura, pues voy a colocar otra flecha. Toda la abertura sería de aquí para acá. Ese sería sureste. O sea, no es que por fuerza a ustedes le coloquen solo 10 grados del sur al este, sino le pueden colocar otra orientación y les va a quedar ahí donde mismo. Les voy a colocar un ejemplo. Supónganse que yo quiera estos 30 grados, estos mismos 30 grados. Los voy a pintar para que usted no se me pierda. Estos mismos 30 grados. Estos mismos 30 grados yo los puedo representar de varias formas. Puedo representarlo como 30 grados noreste. ¿Sí o no? 30 grados noreste. Voy a acercarlo para que usted lo vea mejor. O puedo colocarlo. Ustedes me dicen si sí o no. 120 grados este norte. ¿Será que es correcto o no? Para ver solo eso. Sí.
¿Qué dicen los demás? Saque 120 Sí, grados este norte. sí. ¿Los demás qué dicen? Sí, Sí, ingeniero. ¿Qué pasa si les hago la pregunta? Bueno, les doy la respuesta que a veces causa mucha duda. Sí, no. Depende de qué me pidan. Miren, pues. Yo quiero que a ver si usted me comprende esta parte. Voy a colocar aquí la fecha. Esto parece como una relación, ¿verdad? Entonces, ¿vas a estar conmigo, sí o no? Bueno, sí, depende. ¿A dónde vamos? ¿Qué fines tiene? ¿Verdad? Ya depende de eso, usted le dice sí o no. Si supónganse que si su fin es la ubicación, entonces sí, porque la ubicación estaría acá, por ejemplo. Voy a hacerlo un poco más, espera, voy a hacerlo un poco más corto, si usted logra verme bien. Si el fin es la ubicación, sí. Recuérdense que a ustedes le dan un radio también. Entonces, ya sea que parta de aquí para acá, se va a quedar en este punto, en 120 grados este norte. Pero si a ustedes le dicen también 30 grados norte oeste o noreste, es de aquí para acá, se queda en el mismo punto. Si su ubicación es el final, o es como lo que le están pidiendo, o es lo que a usted le interesa, entonces sí. Pero si ahora le piden desplazamiento o angular, que es de ángulos, entonces no. Porque entonces este solo se movió 30 grados. Mientras que si usted de aquí para acá se movió 120 grados. No sé si me doy a entender. O sí, sea, licenciado. ingeniero, lo que Sí, da a ¿verdad? entender es que la flechita tiene que estar puesta o dibujada hasta 30 grados porque Ajá, sea 120 grados. ¿Así es? es correcto. Entonces aquí depende mucho si a mí me están pidiendo, por ejemplo, un escalar o un vector. Y eso lo vamos a entender más adelante. El primer punto es entender la diferencia entre los puntos cartesianos, el norte, sur, este, oeste, y cómo es que se puede colocar suroeste, este, sur, y solamente con esos grados. Pregunto, ¿hay dudas con esto? ¿Puedo seguir avanzando? Ahí usted puede seguir avanzando, Lee. Ok, va, seguimos avanzando. El siguiente punto, vamos a ir viendo lo que son recorridos de algunos vectores. El recorrido de algunos vectores depende mucho. Voy a colocar aquí mi plano cartesiano. Y quiero que usted vaya viendo poco a poco. Bien, voy a hacer otro mi plano cartesiano acá. Entonces, vamos a ir viendo recorrido. Vamos a ver. Quiero que usted aquí no se vaya a perder. Creo que con esto usted sí va a comprenderme cuando nos toque ya ver algún problema. Ahorita solo me voy a la parte conceptual. Bueno, miren pues, este me quedó más grande. Vamos a ver, ahí. El típico no sé. No sé. Ok, ahora voy a comenzar con un plano cartesiano. Y ahora voy a comenzar con un vector. Un vector tiene magnitud, que es la cantidad que se mueve. ¿Qué más tiene un vector ustedes, aparte de magnitud? Dirección. Dirección, sentido. Ah, dirección, estamos hablando si es positivo o negativo, y eso ya lo vimos en los cuadrantes. Y el sentido, perdón, dirección, orientación y sentido. Cuando estamos hablando de orientación y sentido, estamos hablando si es positivo o negativo y cuántos grados se está moviendo. ¿Se recuerdan? Eso lo vimos en la última clase. Supónganse que ahora le voy a colocar 30 grados. Voy a colocar 30 grados. Y aquí tenemos un vector. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el vector? Voy a darle un dato. A mí me interesa que sean 30, no sé, 30 kilómetros. Ok, pero luego me están diciendo que quiero otro vector de 40 kilómetros, pero
lo quiero del este al norte. Entonces, ¿qué pasaría si a mí me piden otro vector del este al norte? Bueno, ahora me toca colocar el otro vector del este al norte. ¿Pero dónde? Si estamos sumando vectores, porque esta sería suma de vectores. Si yo estaría sumando vectores, miren lo que voy a hacer. Esto es lo que siempre tienen que haber hecho. Voy a colocar aquí el pequeño no sé. Muchos pueden cometer aquí el error y me están diciendo este norte. Entonces, del este al norte, bueno, yo sé que es de aquí para acá. Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Del este al norte no hay ningún problema. Bueno, entonces no me interesa mucho colocar lo otro. Bien, les voy a explicar por qué. Porque muchos se hubieran colocado del este al norte 40 kilómetros. ¿Qué? Vamos a colocarle... Ay, Dios. ¿Unos 30 grados? Ok, hay muchas formas de colocarlo. Vamos a ver, 30 grados. Si hay 30 grados, entonces lo que muchos harían es como colocar los 30 grados. Ese es el error que he visto que cometen muchos. Como que calculan aquí los 30 grados y por aquí están los 30 grados. Vamos a suponer que este le pusimos 40 grados. Entonces calculan los 30 grados como por acá. Y entonces se hacen un queso. Entonces dirigen por acá el vector y yo no sé ni qué hace. Ahí es donde se empiezan a perder. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular el siguiente vector? Vamos a suponer que este tiene unos 40 grados. Yo para calcular el siguiente vector, lo que hago es que tengo como otro plano cartesiano y el punto donde termina ese vector lo coloco en el origen. ¿Ya? Ahí lo voy colocando en el origen. Entonces, me voy a fijar dónde es que me toca o me correspondería los 90 grados, los 30 grados. Solo voy a generar una copia y lo voy a duplicar. Disculpe, profesor, es que no puedo ver su pantalla. Ok, miren, son las 9:24. A las 9:30 considero que ya los que tienen que estar, ¿verdad? 9:30, a mí me parece buena hora. Miren pues, ahora continúo con esto. Voy a colocar mi plano cartesiano donde termina el vector. Ahí está, miren. Ahí está. Es como tener otra vez esto. Pero a mí me están diciendo 30 grados del este al norte. Entonces, del este al norte es esto, ¿verdad? Lo que estoy ahora, yo creo que vamos a ver si ya le salió. No le sale. Vamos a ver. ¿De aquí ven? Del este al norte. Pero como que yo estuviese haciendo otro plano cartesiano al final del vector. Y así me tengo que ir con todo esto. Entonces lo que voy a hacer ahora son 30 grados del este al norte, 40 kilómetros. Aproximadamente son como por acá. Me voy a acercar. Y aquí yo tengo los 30 grados. 40 kilómetros. Aquí solo estoy suponiendo. O sea, estoy suponiendo. Bueno, ¿y ahora qué pasaría si ahora me dicen a mí que necesito irme hacia otro lado? Miren lo que pasaría. Lo voy a duplicar para que usted no se pierda. Otra vez mi plano cartesiano en el origen. ¿Sí? Pero ahora vamos a suponer que me dan un vector de unos 50 kilómetros, pero al oeste. Entonces, si me dan unos 50 kilómetros al oeste, yo me imagino el siguiente plano cartesiano y solo me dicen oeste, por aquí los 50 kilómetros. Bien, por aquí. Yo lo que quiero que usted vaya viendo es cómo se van construyendo la suma de los vectores. Así es como se va construyendo. Entonces, aquí va la parte conceptual. Vamos a colocar primer vector, segundo vector, y vamos a colocarle, por ejemplo, A, B y C. Vamos a ver el vector A. Vamos a estudiar cada uno de esos tres vectores. El vector B,
y el vector C. Yo no me estoy yendo a ninguna resolución de problemas. No me estoy yendo todavía a ningún problema. Solo quiero que los estudiemos para analizarlos. Bueno, vamos a ver el vector A. En el vector A existen dos componentes. Está el componente X y está el componente Y. O sea, las abscisas, las ordenadas. Vamos a ver. Primero miremos los componentes. ¿El componente X es positivo o negativo en el vector A? Positivo. Muy bien. Es positivo. ¿Y Y es positivo o negativo? Positivo igual. Positivo. Ok. En el vector B. En el vector B, ¿qué es? ¿X es positivo o es negativo? Voy a colocar Negativo. 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 Positivo. positivo. Positivos. Ambos. Sí, ambos. Ahí es donde quiero X. que no se me equivocar. Porque a la hora de hacer la suma de los componentes, no se recuerdan que a veces, ¿por qué negativo? ¿Por qué positivo? Si aquí colocan un signo diferente, ya ninguna operación les salió correcta. ¿Por qué? Porque ya no les va a cuadrar. Entonces, ahora me voy al C. Vamos a ver, en el C, ¿X es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Ah. ¿Y Y? Vamos a ver. Clavada, dicen. ¿Qué es Y? A ver, alguien que me responda. Que me responda, yo sé que va a ganar el curso. ¿Qué pasó con Y? Positivo. ¿Positivo? No tiene componente en ese eje. Ah, muy bien. Bien fue Oscar, creo yo. No hay componente en Y. No existe componente en Y. Porque no hay movimiento vertical. Si no hay movimiento en las ordenadas, no hay movimiento en Y. Por lo tanto, ahí no existe. Ok, no existe. Por lo tanto, me queda solo como menos X. Entonces, quiero que usted vaya viendo cómo es que se van componiendo los vectores. Ahora, si me preguntaran a mí, ¿cuál es el módulo? Bueno, el módulo es el siguiente. Mira, este punto. Es el azul. El azul es el módulo. ¿Por qué es el módulo? Porque es desde mi movimiento desde el punto de origen, donde yo inicié, hasta el punto donde terminé. ¿Qué significa esto? Significa que ese es el módulo. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto es el módulo? A saber. No sé, tendrá que calcularlo, porque ahora estoy inventando los números. Pero quiero que usted vaya observando cada uno de estos comportamientos. Miren pues. De aquí para acá no es una línea recta. Aquí hay una inclinación más baja, ¿verdad? Es como que hay un punto de quiebre. Quiero que usted se vaya dando cuenta qué es lo que hace usted a la hora de estar calculando el módulo. Lo que está calculando es la suma de todas las hipotenusas de los triángulos rectángulos. No sé si ya logra ver cada uno de los triángulos rectángulos. Miren pues. Aquí podría ser de aquí para acá, de aquí para acá, y no sé si se logra mover en tiempo real. Y esto. Lo que estoy moviendo acá es el primer triángulo rectángulo. ¿Ya? Es el primer triángulo rectángulo. Ahora mi pregunta es, usted cuando empieza a calcular cada uno de los componentes de cada vector, tiene que encontrar esto. Entonces de repente aquí usted se acostumbra a qué es seno, a qué es coseno. ¿No? Usted puede utilizar cualquiera. Yo creo que si usted cometió el mayor error que le digan, miren, siempre cuando calculen X es coseno y siempre cuando calculen Y es seno, ahí hay un gran error. Porque puede utilizar cualquiera de los dos, incluso tangente. O sea, nos podemos ir a puras tangentes. Ahora, vean acá. El siguiente, el del módulo B, yo no sé si logran ver dónde está el triángulo rectángulo. Ahí está el triángulo rectángulo. Ok. Y en el otro, en el C, si ustedes se dan cuenta, aquí está el otro triángulo rectángulo, ¿no? Ustedes podrían hacer otro triángulo rectángulo acá. Solo que no encontrarían hipotenusa, sino tiene que ser un cateto. ¿Ya? Y lo que quieren encontrar, pues simplemente
hay dos formas. Ya sea que si ustedes quieren colocar la suma de todos estos, pues aquí va positivo y aquí negativo para regresar acá, o simplemente hacen un corte de aquí para acá, miren, para convertirlo en un triángulo, pero aquí utilizarían leyes de senos y cosenos. Las leyes de senos y cosenos no es lo mismo que el teorema de Pitágoras. ¿La puede utilizar cualquiera? Sí. Pero quiero que usted comprenda que no hay algo que hay que aprendernos de memoria. No hay que aprendernos absolutamente nada de memoria. Solo hay que saber qué utilizar. Este sería el módulo. Ahora mi pregunta. ¿Qué pasaría si a usted le hacen la pregunta o la ubicación de cuál es el desplazamiento de la suma de esos vectores? ¿Cómo encuentra el desplazamiento de la suma de esos vectores? A ver. Sumando. Ahí yo tengo los cuatro componentes de 4 vectores. Mi pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento de todos esos vectores? ¿Dónde inicia y dónde termina? En pocas palabras, ¿quién de todos esos vectores? ¿O cuáles de esos vectores? El vector resultante, ingeniero. Ajá, es el vector resultante. Y el vector resultante es el desplazamiento. En pocas palabras, es el azul, ¿sí o no? El vector resultante es lo mismo que el desplazamiento, es igual que el corrimiento del punto inicial al punto final. Ok, entonces, ¿qué es lo que significa esto? Ah, aquí hay un movimiento donde me interesa en su punto final y me interesa ver cuánto es su punto inicial. Entonces, a esto se le conoce como una diferencia de posición. Ojo, delta X. Esto, o la diferencia de posición, nos sirve para movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme, variado, todo lo que sea. Esto necesito que lo tenga al 100%. Voy a hacer un paréntesis para ver qué es esto. ¿Cuál es un delta X o un delta? O lo que a veces se le dicen el diferencial de X. ¿Cómo se le llama ese triangulito? Diferencial de X. Porque después van a ver que esto es importante en todo lo que vamos a hacer en física. Esto lo voy a tomar unos 2 minutos para que usted lo comprenda, porque esto no lo va a ver en mate preuniversitaria. Esto no lo ven en mate preuniversitaria. Entonces, eso ya solo lo ven en universidad. O bueno, esto ya lo tiene, en teoría ya lo tuvieron que haber visto. ¿Cuál es el diferencial de X? Es el cambio de posición de una partícula, un móvil, lo que sea. Significa que yo me voy a guiar desde su posición final menos su posición inicial. ¿Por qué? Porque quiero ver dónde terminó, pero respecto a dónde inició. Les voy a dar un breve ejemplo, y no me quiero salir de vectores. Si yo, por ejemplo, sé que en este recorrido hay 10 metros, en el todo hay 10 metros, pero al llegar aquí hay 5 metros, obviamente aquí al llegar hay 10 metros, ¿sí? Pero su posición inicial es esta, y su posición final es esta. Aquí está fácil verlo, ¿sí o no? ¿Cuánto recorrió esta partícula, este móvil? ¿Cuánto recorrió? 5 metros. 5 metros, ok. Pero el problema está que a veces no nos lo dan gráficamente. Aquí es fácil verlo, pero imagínense que le den una partícula, un electrón, un neutrón, o le den, ¿qué les digo yo? Vamos a física cuántica, un cuarzo o algo, no pueden verlo, pero sí pueden diferenciar de dónde empieza, de dónde inicia. Son partículas muy pequeñas, entonces no podrían verlo. Entonces, ¿cuál es la posición final? Yo sé que está en una posición de 10 metros, ¿verdad? ¿Y cuál es su posición inicial? Inició en la posición 5 metros. Bueno, ¿y cuánto es 10 menos 5 metros? 5 metros. A eso es lo que se refiere un diferencial. Su posición final menos su posición inicial. Ahora vean bien esto. ¿Qué pasaría cuando usted tiene un diferencial de velocidad? A ver, examen, vamos a ver si logramos comprender esta parte. ¿Qué sería un diferencial de velocidad? Sería el cambio de velocidad Ajá. final menos la inicial. Muy bien, velocidad final menos velocidad inicial. Es el cambio, muy bien, es una razón de cambio. Muy bien. Si yo les pregunto el diferencial del tiempo,
A eso me imagino que más de alguna vez lo ha visto usted en algún libro. ¿Cuál es la diferencial del tiempo? A ver, un examen. Es un examen ahorita, corto, un examen corto. ¿Diferencial de tiempo? ¿A qué es igual? Tiempo final menos tiempo inicial. Ah, sí. O tiempo 2 menos tiempo 1. Ah, correcto. Ah, muy bien, muy bien. Que es respecto a dos tiempos, ¿verdad? Pero por lo regular siempre es tiempo final menos tiempo inicial. Como usted quiera verlo. ¿Qué pasa si yo tengo un diferencial de vector velocidad? El otro sería entonces rapidez, ¿verdad? El vector velocidad. A ver. Vector de velocidad final, vector de menos vector velocidad inicial. Perfecto. Muy bien. Ese sería entonces el diferencial. Entonces necesito que usted se vaya aprendiendo los conceptos para entenderlos más adelante. ¿Se dan cuenta? Yo no he resuelto ni un ejercicio. Voy a la parte conceptual. En la parte conceptual, cuando yo les hable de un diferencial, es la razón de cambio o es el cambio de movimiento, el cambio de velocidad, el cambio de tiempo, el cambio de cualquier partícula respecto de donde inició, perdón, de donde terminó a donde inició. Eso significa un diferencial o delta, como le puedan llamar. Entonces, tampoco voy a venir aquí como a llevármela de todas las ecuaciones. Delta X es igual a X. Si no van a comprender qué significa, entonces mejor para qué lo doy. Va. Entonces, ahí vamos con esta parte. ¿Qué es lo que continúa? Aquí yo me quiero ir a otra aplicación, pero les voy a explicar por qué. Aquí está. Ok, porque aquí me es más fácil ver lo que es del plano cartesiano. Miren, aquí está. Seguimos en el plano cartesiano. Este es un plano cartesiano en dos dimensiones. Está X, voy a cambiar de color, está Y. Ok, ahí vamos igual con los vectores. Seguimos con los vectores. Pero yo quiero que aquí la animación usted vaya comprendiendo. Lo voy a hacer un poco más visual. Ahí estamos. Supóngase que este es mi vector. Aquí quiero que vaya usted entendiendo. Este es mi vector. Hoy solo vamos a ver, ojo, hoy no vamos a resolver ningún ejercicio. Ningún ejercicio. Hoy solo va a ser la parte conceptual. ¿Por qué? Porque la próxima clase, terminamos la clase de vectores, pero vamos a la parte práctica. Entonces ya no explico la parte conceptual, porque ya usted la va a ir entendiendo. Bueno, cuando hablamos de un vector, el vector puede tener varios movimientos. Puede tener un movimiento en X. Cuando tiene un movimiento en X, si ustedes se dan cuenta, no tiene un movimiento en Y. Pero puede tener varios, aquí a partir de ahí ya tiene movimiento en ambas dimensiones. Entonces aquí, si usted se da cuenta, estoy haciendo un movimiento de un vector de forma polar. ¿Por qué de forma polar? Porque es circular. Lo que vimos, las dos que íbamos a trabajar, las coordenadas cartesianas y las polares. ¿Sí me van comprendiendo por qué aquí es polar, verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasaría si este vector toma hacia el otro lado? Bueno, puede tener la misma magnitud, la diferencia es que el sentido va a cambiar. ¿Por qué? Porque el sentido ahora en lugar de ir positivo, va negativo. Ahora aquí en el vector, en Y, va positivo. Pero si yo le cambio el sentido, va ahora negativo. Sin embargo, la dirección depende respecto a dónde lo estamos viendo. La dirección es los grados. Ahora el sentido, si es positivo o negativo. Miren, aquí va el vector. Ok, entonces, ¿para qué me sirve esto? Para entender lo que continúa. Ahora aquí yo sí voy a hacer con estas flechas. Aquí voy a hacer... aquí, permítame, ya sé qué hacer. Aquí voy a colocarlo, X. Y aquí vamos a continuar. X, vamos a continuar Y, y aquí continúa
Ahí está. Ok. Vean lo siguiente. Aquí está X, está Y. Y ahora tengo unas 3 dimensiones, que sería Z. Es como que tuviera una perinola, no sé si ustedes la logran ver ahí. Entonces, lo que sucede es que aquí tengo las 3 dimensiones. Las 3 dimensiones en física, cuando usted ya ve un poco más de conceptos, X, Y y Z se refieren cuando es un cálculo vectorial, o sea, cálculo vectorial significa que solo va a trabajar con vectores. Estos tienen un nombre específico cada uno de esos componentes. El componente X se le llama componente Y. Miren cómo va. Componente Y. Cuando nosotros trabajamos un componente Y, a este componente se le conoce como J. Y al componente Z se le conoce como componente K. ¿Por qué? Significa el movimiento en X, movimiento en Y, movimiento en Z. Y JK. Ahí están los 3 componentes en física. Si se dan cuenta, todo esto que voy incluyendo, yo puedo desplazarlo en un vector. Por ejemplo, yo tengo el vector A. El vector A puede ser 30i, pero aquí es más, no sé, 30i más 20k. Ah, esos vectores ya no me gustaron. Pregunto, con el vector A, vamos a ver si vamos comprendiendo. Si no, aquí no paso hasta que ustedes ya me va comprendiendo. Si yo les pregunto sobre el vector A y les hacen una pregunta, ¿cuánto fue el recorrido en el eje Y del vector A? ¿20? 20 dice Oscar. ¿Qué dicen los demás? Voy a acercarme acá. Miren, ahí tal vez se mira. No necesito ver el vector en gráfica, pero necesito entender lo que estoy diciendo. Me preguntan, ¿cuánto fue el movimiento en el eje Y del vector A? 30. 20. 20 segundos. No voy a pasar hasta que... 30. 30. En Y no tiene movimiento. No hay ¿Cómo? movimiento. ¿Quién? ¿Quién? No hay movimiento en Y. No hay Alejandro, movimiento ¿quién en más? Y. Sí, muy bien. La respuesta es no hay movimiento en Y, porque no hay ningún desplazamiento en Y si no está J. Aquí es donde necesito que usted preste mucha atención. Y es X, Y es J y K es Z. Si yo no tengo componente en Y, significa que el vector no se movió en absoluto en Y. Entonces ahí es donde necesito que usted preste mucha atención. Aquí, por eso les digo, es que yo no sé el vector, entonces no sé cuánto tiene movimiento en Y. No hay necesidad de ver el vector, solo es comprender el concepto de lo que me están dando en el vector. Si yo no tengo J, pues obviamente no hay movimiento en Y. Vamos a ver un vector B. Si me dan un movimiento en B, menos 15i más 7j menos 2k. Aquí le pueden colocar como un sombrerito a cada una de las letras o incluso simplemente van a encontrar con la letra IJK. En algún momento lo van a encontrar. Pero se lo estoy transmitiendo de una vez para que usted se acostumbre. Todos los que van a ingeniería, todos los que van a algo de ciencias, solo así ya ven los vectores. Cálculo vectorial, nada más así. No lo ven de la otra forma. Pregunto. Aquí hay una pregunta. Usted va a decir, mire, la primera pregunta, las 2 preguntas son conceptuales. La primera pregunta es, nos voy a hacer 3 preguntas, sin ver el vector, sin ver la gráfica del vector, porque después vamos a hacer los ejercicios, hoy no. La primera pregunta respecto al vector B. Vamos a ver. Nivel 1. La pregunta es, ¿cuánto fue el movimiento en Y? El movimiento en Y. 7. 7.
correcto. 7. 7. 7. Es correcto. 7. Pregunta 2. Conceptual. Aquí tenemos que ver bien la parte de concepto. Ojo lo que estoy preguntando. ¿Qué componente tuvo más recorrido? ¿X o Y? Y. 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 ¿Qué dicen los demás? X. Ah, ¿cómo? ¿Quién dijo X? X. ¿Por qué X? Es X, X. porque a pesar de que sea en negativo, es 15. Muy bien, es correcto, muy bien, excelente, porque yo les estoy preguntando recorrido. Entonces, el recorrido, recuérdense que no es un vector. El vector me interesa magnitud, dirección y sentido, mientras que el escalar solo la magnitud. Entonces, a pesar de que yo sé que es menos 15, pero recorrió 15 espacios. No me interesa a dónde fue. No me interesa si fue hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha. No, recorrió 15 espacios, mientras que Y recorrió 7 espacios. ¿Están en dirección contraria? No, realmente no están en dirección contraria, sino están perpendiculares porque no están en el mismo eje, ¿verdad? Pero X tuvo más recorrido que Y. No sé si me estoy dando a entender esta parte. Esto es importante que usted lo sepa. El 15, ¿por qué X? Miren, necesito que sean sinceros. ¿Sí comprendimos por qué ahora X tiene más recorrido que Y, a pesar de que sea negativo? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Porque solo me interesa cuántos espacios movió, mientras que Y movió 7, el otro 15. ¿Para atrás? No sé, pero movió 15. Ok, ahora va a la tercera pregunta conceptual. Ahí está. ¿Quién de los tres tuvo más desplazamiento? Está atrás del sillón. El sillón no tuvo más desplazamiento. ¿Quién tuvo más desplazamiento? X, creo. K. Ninguno. Siete pesos. ¿Quién tuvo mejor desplazamiento? ¿Qué componente? ¿X, Y o Z? Son preguntas conceptuales. Ya, eso es lo que me interesa. No puedo pasar X, ¿verdad? O Y, o Z. X. Yo creo que es X. X, dicen unos. Creo que es X. Yo creo que es Y. Sí, muy bien. ¿Por qué Y? ¿Por qué Y? Porque los demás están en negativo. Ok. Va, sigamos con usted. Pero entonces, ¿por qué ahora sí me interesa el menos o el más? Exactamente, porque 15 está negativo, 2 está negativo y 7 es el único positivo. Y estamos es el- hablando de desplazamiento. ¿Y desplazamiento es un vector o es un escalar? Es un vector. Un vector. Entonces Un sí me vector. interesa el sentido. Muy bien, ahí está, 100 puntos. Me interesa el sentido. Entonces me interesa quién tiene mayor, quién está positivo, ¿ves? Quien tenga más. Está negativo, no, porque se fue hacia abajo, lado contrario. Bueno, esto es como parte conceptual de esto. No me acepta nadie. Pregunto. ¿Alguna duda hasta el momento con esto? Hagan aquí sus preguntas. Bombardéenme con preguntas. Entonces, para saber quién tiene mayor desplazamiento, siempre me tengo que fijar en si es punto positivo o negativo. Es correcto. Si es punto positivo o negativo, en el sentido de desplazamiento. Lick, ¿qué pasaría si hubiera dos positivos y un negativo?
Hasta arriba, Viro. No da, te hace aquí, te seguís atrasando. Creo que se tomaría en cuenta el positivo más grande. El positivo más grande. Recuérdense que un positivo, eso es matemática preuniversitaria. Fíjense, hay alguien que está sorprendido. Alguien que no está concentrado en la clase, que está bueno el chisme, ¿verdad? Ustedes. Lo malo es que no cuentan, hombre. Un cafecito ahí para. Un cafecito Faltó para. las champurradas con el café. Para ustedes, porque ya vi que están hablando del sofá, que no sé qué, que ya está. Lo malo es que no comparten ahí ustedes. Los hombres también nos gusta el chisme, hombre. Pues, vamos a ver, pues. Seguimos. Ahora regreso. ¿Alguna duda con los temas que vamos hasta el momento? No. No, Iván. Ok. ¿Qué pasa cuando yo tengo... Yo no estoy haciendo las operaciones. Las operaciones son bien fáciles. Pero yo quiero que entiendan. Una pregunta. Ajá. Había uno donde no importaba el signo, ¿cómo se llamaba? Es cuando, mire, cuando a usted no le importa el signo, es todo lo que es un escalar. Depende de lo que le están pidiendo. Cuando a usted le pidan un dato escalar, no le interesa el signo. Ya vimos algunos ejemplos la semana pasada, antepasada, perdón, de cuáles eran los tipos de escalares. Cuando, por ejemplo, el recorrido es escalar. Si le piden recorrido, no le interesa a usted el signo, sino le interesa el valor absoluto. Ajá. Y ahora cuando le dan un vector, entonces sí le interesa el signo. Pero para eso vimos la otra clase, la diferencia entre vector y escalar. Ahora, suma de vectores. Ustedes van a decir, ay, pero eso ya lo vi, o sea, está sencillo. Sí, yo sé que tal vez algunos ya lo vieron. Yo no estoy viendo precisamente pues lo que es las operaciones de la suma de vectores. ¿Qué es la suma de vectores? Pues es sumar dos vectores, así de simple. Pero ¿qué es lo que a mí me interesa en la suma de los dos vectores? Voy a colocar acá. Me interesa. Aquí me interesa. Ay, ustedes ya no pueden escribir. Me interesa la componente. Entonces, ¿qué significa esto? Miren pues. Si interesa cuando usted suma dos vectores, lo que está haciendo es lo siguiente. Vamos a suponer que yo tenga un vector acá. Voy a colocar el otro. No sé, dirigirlo. No sé para dónde dirigirlo. Bueno, vamos a dirigirlo para acá. Ahí estamos. Entonces, a mí, por ejemplo, me dan estos dos vectores. A mí se me ocurre el vector A y el vector B. ¿Ya? Estos vectores van unidos. Va uno detrás de otro. Cuando yo sumo estos dos vectores, yo tengo que ver siempre mi punto inicial. Mi punto inicial es esto. Cuando yo sumo los dos vectores, lo que estoy haciendo es encontrando la componente. Entonces, lo que yo acabo de poner en rojo es, por ejemplo, vector A más vector B. ¿Por qué? Porque me interesa a mí conocer el desplazamiento. ¿Sí? ¿Vamos bien con eso? El vector A y el vector B. Me interesa el desplazamiento. Eso es lo que estoy yo encontrando en la suma de dos vectores. Algunos vectores son fáciles de encontrar y hay otros no. Voy a colocar un ejemplo. Miren esto. Después vamos a ir al concepto. El vector A y el vector B. Ahora vean. Miren esto sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, quiero encontrar la suma del vector A más el vector B en el siguiente caso. Vamos a ir colocando caso por caso.
Caso A, caso B. ¿Por qué voy colocando estos casos? Porque cuando yo le haga la suma de los dos vectores, guiémonos de los grados. En algunos les voy a decir que solamente se suma, pero necesito que usted entienda por qué se suma. Miren pues, el vector A más el vector B en el segundo caso. Pregunta conceptual. ¿El desplazamiento es igual al recorrido de los dos vectores? ¿Falso o verdadero? En el segundo caso, este. ¿Verdadero? ¿Por qué? Verdadero. Porque van en el mismo sentido. Sí, van en el mismo sentido, no hay cambio. Entonces, cuando ustedes les dicen que no tiene cambio de sentido, aquí está fácil, porque miren, ¿qué pasaría si el vector A le dicen a ustedes que es 10i y el vector B es igual a 11i? ¿Cuánto sería entonces la suma? 21i. 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 Ah, ya me voy con... Ah, ¿por qué es fácil 21? Pero ahora mi pregunta, ¿será que arriba también puedo solo hacer la suma si en dado caso me lo diera? No. No, muy bien. No. Está en todo lo correcto. Me encanta este grupo. No se puede porque hay un cambio aquí en Y. Miren, aquí hay un cambio en Y. Tiene otro sentido. Ah, tiene otro sentido. Bueno, otra componente y otro sentido, ¿verdad? Otro componente que sería en este caso Y o J y ese sentido. Muy bien. Excelente. Vamos a un caso C. Estos casos no se lo dan a ustedes en ningún libro ni nada. Esto solo lo aprende ya cuando usted va en toda la parte conceptual. Entonces, si usted lo encuentra en algún libro o no sé, que le indiquen como esta parte, me avisa, porque sería un buen material. Pero yo no he encontrado en todo lo que yo, algún libro que le expliquen esto parte por parte, sino solo le explican un ejemplo y ahí que se vaya. Bueno, ¿qué pasaría ahora si yo tengo esto? Miren este problema. Y esto es lo que a veces dan. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos vectores que parten del mismo punto? Y yo quiero sumar el vector A y el vector B. ¿Cuál sería entonces el resultado? ¿Alguien tiene alguna idea? Miren pues, hagamos esto. Vamos a ver, voy a elegir una persona Alison Tecún. Se encuentra por ahí, ¿verdad? Me está escuchando, ¿no? Alison Tecún. Sí, aquí estoy. Va, hagamos el ejemplo con usted. Usted me va a ayudar. Vamos a suponer que usted está acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me va? Sí. ¿Me escucha? Va, deje su micrófono encendido que usted me va a ayudar. Vamos a suponer que usted tiene dos pretendientes. Usted tiene su pretendiente B y tiene su pretendiente A. Ojo, evitemos sentimientos. No está enamorada, que ahí enamorada eso influye mucho. Pero tiene dos pretendientes. Dígame 4 características que usted desea de su hombre ideal. 4. Solo 4, es decir, sí, solo 4. Todas las demás no. Puede ser mucho, pero solo 4. Características generales. Trabajador, cariñoso, amoroso, respetuoso, lo que usted. Respetuoso. Ok, vamos a darle a esta persona respetuoso. Honesto. Va, honesto. Dígame otros 2. Simpático. Va, guapo, va, ahí está. Atractivo, vamos a ponerle. Este cuatillo sí, atractivo. Ajá. ¿Cuál otro? Bondadoso. Bondadoso en el sentido money o un sugar o como, no sé. No, entonces mejor la cambio. Ajá. Entonces, ¿cuál?
Lick, solo con una pregunta. Está escribiendo en su pizarra. ¿Sí? Y dice que aquí en la mía sí no se mira, solo se quedó donde está. Entonces, ahí ya se está... Así está bien. Ok. Pregunto, ¿qué hombre elige? ¿Al que es apuesto y bondadoso, pero no tiene lo respetuoso ni lo honesto? ¿O prefiere el respetuoso y el honesto, pero no tiene lo apuesto ni lo bondadoso? ¿Con cuál se va? El que no le tiene respeto. O el que no es bondadoso. No sé, ¿cuál elige? Alison. El respetuoso y honesto. Ah, pero y entonces si no es bondadoso ni nada, es tacaño usted. Ya, nada, usted lo tiene que mantener. Y no es nada puesto. ¿Qué prefiere? Está feo, está difícil, ¿verdad? La situación, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿usted cómo se encuentra? En un dilema. Está entre uno y el otro. ¿Sí o no? Así pasa exactamente Sí. también con los vectores. Los vectores pasan lo mismo. Miren, voy a escribir aquí, ustedes me dicen si... Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a ver si para guiarme con ustedes me voy a conectar del teléfono. Quiero ver qué es lo que logran ver ustedes. Entonces, si usted no se logra... Espérame, vamos a buscar el equipo. Ustedes, por donde yo trabajo, tengo casi 100 y algo de equipos. Entonces está algo difícil. Vamos a ver, general. Ok. Vamos a ver. Pero no logran ver la pantalla. Miren, si voy a colocar aquí, ¿cuál sería entonces este vector? El vector quedaría en medio. ¿Por qué? Porque está entre uno y el otro. O sea, está teniendo fuerza entre uno y está teniendo fuerza entre otro. Esa sería una parte de la suma de esos dos vectores. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza de uno y tiene la fuerza de otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí tenemos que estar haciendo una comparativa. ¿Quién sería su hombre ideal? Ah, pero aquí mire, me quedó un poco corto, entonces tendría que ser un poco más largo. Tendría que ser un poco como por acá, mire, porque es la suma de las dos magnitudes. Solo falta la dirección. Bueno, entonces, no sé si ya ustedes pueden lograr ver por qué razón. Ahí estamos. Sería esto. Porque como que le está trayendo parte de los dos lados, ¿verdad? A este caso se le conoce como la suma del paralelogramo o el método del paralelogramo en vectores. ¿Por qué razón? Porque usted forma un paralelogramo, miren, aquí ve, y acá. Eso es lo que forma usted. Entonces, le encuentro de una forma de paralelogramo para encontrar el medio. ¿Qué formas puede utilizar? Cualquiera. Entonces, no importa. Esa sería la suma de ese vector. Ahora, vamos a ver qué pasaría. Voy a hacer la división. ¿Qué pasaría si yo tuviese la resta de un vector? A ver, ¿alguien tiene alguna idea qué pasaría si yo tengo la resta de vectores? Resta de vectores. Resta. Okay. ¿Qué pasaría si yo tengo la resta de vectores? Ahí ya logro ver lo que estoy proyectándome. Por fin. Resta de vectores. ¿Qué pasaría en la resta de vectores? Supónganse que ustedes tienen el vector A, que es igual, y el vector B, que es igual, y de esta forma.
Exactamente así. Y aquí le vamos a colocar 10 metros y a 9 metros. Entonces le colocan vector A menos el vector B. Concepto, ¿verdad ustedes? Tengo varias teorías. Están en el eje X, no tiene componente Y. Primera respuesta, 1 metro. Segunda respuesta, 19 metros. Tercera respuesta, ninguna de las anteriores. Es examen de admisión. ¿Cuál eligen? ¿Y por qué? Opción A. Opción A. Yo me voy con la opción B. ¿Quién se fue con la Yo opción con B? la C. Opción A. ¿Quién se fue con la opción B? Opción Yo esta- Opción B. Opción A. Opción B. Opción B. Es su examen de admisión. Elijan Yo una diría- así al azar, o elijan una por concepto. Y quiero que Opción B. ¿sí? Ok. Aquí es donde yo le digo la parte conceptual. Vean, pues. Fíjense bien el plano cartesiano. Yo les estoy diciendo la magnitud del vector. El problema es que yo ahí les estoy dando el sentido. No les estoy dando el sentido en la magnitud, porque el vector está dado. Entonces quiero que ustedes vean algo. Si ustedes están de acuerdo, me van a entender. Y van a entender que la respuesta correcta aquí era opción B, 19 metros. Les voy a explicar por qué. Porque Disculpe estamos una restando. pregunta. Pero Está quiero que usted compartiendo vea en esto. su pantalla. Es que a mí no me aparece. Voy a dejar de compartir y otra vez. Esto, y si usted no está de acuerdo, me diga, mire, es que no estoy de acuerdo. ¿Por qué razón? Pero también me diga su argumento. ¿Verdad? No solamente así como, es que no estoy de acuerdo porque no. Lo que sucede es que aquí me están dando 10. Ay, voy a hacerlo más pequeño para que se logre ver bien. Aquí me están dando 10 metros. Y aquí me están dando 9 metros. Bueno, pero me están dando el vector. Por favor, en el vector A, ¿cuál es el sentido del vector? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y el vector B, Positivo. su Es vector B. negativo. 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 Si usted estuviese sumando los dos vectores, ahí sí, ¿cuánto es 10 más menos 9? Ahí sí es 1. Pero el signo menos hace que cambie de sentido el vector. O sea, si estaba para el lado izquierdo, el signo menos dice que le va a restar la componente de ese vector. O sea, que en pocas palabras, el vector pasa a cambiar. Ay, Dios mío, ni recto me salió esto. Sería, Pasa- Lick, entonces sería como si agarráramos el signo del mayor, que sería sería más, y lo sumaríamos entonces. Es Sería correcto. más la ley del tendríamos- signo feo, Aquí donde sería- sería menos por menos sería más y más por más. Así. Ajá. Por eso la matemática es la ciencia auxiliar de la física, pero aquí tenemos que saber cómo manejarla correctamente. Si no la manejamos correctamente, aquí está el problema. Entonces, ¿qué me da a entender la magnitud del vector A menos el vector B, que cambia? Bueno, miremosle en números. Es como que usted tuviese 10 metros menos 9 metros. ¿Por qué? Porque le está restando la magnitud del vector B. Pero el vector B sabemos que es menos 9 metros por el sentido del vector. Ojo con eso. El plano cartesiano, ponga el punto de origen acá. Aquí va X y aquí va menos X. ¿Sí? O sea, ahí va el punto del vector. Ahí es donde usted tiene que estar presente. Bueno, entonces, ¿qué pasaría? Bueno, ahora lo que tengo yo es un 10 más 9 metros, ¿verdad? Esto sería 19 metros.
No estoy resolviendo ningún ejercicio, solo les estoy dando algunas características de qué es lo que significa restar vectores. Yo no sé si ya aquí hay alguna duda o todavía usted necesita otro ejemplo de estos. ¿Sí? Tenemos que fijarnos en lo que nos están dando el vector. Bueno, vienen a ustedes y les dan un vector así. No necesitan hacer tanta teoría para esto. Se me ocurre un vector así. Entonces el vector, aquí está el punto de inicio. Ahí tengo el vector. No sé ni cuánto mide, no sé ni cuánto es nada, no sé ni cuánto es la orientación. No sé nada. Pero lo que sí puedo dar son características que ya puedo expresar. Miren pues. X. O bueno, vamos a ponerlo mejor. ¿El componente Y es positivo o negativo? Negativo. Ah, muy bien. Es negativo. Componente J. Positivo. Positivo. Ah, muy bien. Componente K. No hay dirección para acá. Ah, muy bien, no hay dirección. Ah, ustedes me llegan. No hay dirección porque no está en 3 dimensiones. A menos que me dijeran ahí algo en un plano cartesiano de 3 dimensiones. ¿Y de dónde viene esto? Ah, porque ustedes vienen y hacen su plano cartesiano, lo que yo dije al inicio, colocan el punto de origen de donde va a iniciar el... Ah, ya se logra ver, ¿ve? X negativo, X positivo, Y negativo y Y positivo. Ya logramos verlo así más o menos. Lo que usted tiene que fijarse es para dónde va la flecha. En este caso, pues es el vector. Estos detalles son los que hacen cambiar todo. Si yo no me fijo en el signo, el resultado nunca me va a salir bien. Ahora, ¿qué es lo que hace el signo negativo? Cambia de sentido. En matemáticas se los han dicho, cambia de número, cambia de posición. Pero en física, cambia. Ahora, esto es la parte conceptual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dedicarnos próximamente? Bueno, en la siguiente reunión. Vamos a detener aquí la grabación. La detuve.